De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Porque la obediencia siempre nos va a llevar a las cosas buenas. Cristo, estás en mí y yo en ti. Te pregunto, ¿a dónde te podrá llevar Dios si te mantienes fiel a Él ante cualquier persona y ante cualquier circunstancia? Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. De lo que abunda en el corazón hablamos. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Otra vez, yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Yo me vacío de mí mismo y entro en ti. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es por ti. Dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí. Y toda mi fe está puesta en ti, Cristo, y lo que hoy somos es. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan especial. Qué bueno es podernos reunir en su nombre y qué bueno pasar un tiempo especial atendiendo su palabra. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios y a las personas que nos visitan por primera vez? Siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Le damos gracias a Dios por este tiempo especial y qué bueno es adorar a Dios, qué bueno es apartarse del diarismo, de las cargas personales y poder tener o dedicar tiempo a adorar a Dios. No solo se trata de canciones bonitas, se trata de un corazón que se alinea al Señor. Hoy estamos comenzando una serie nueva, la cual se llama Dulce Oración. Y comenzamos sabiendo que Jesús, nuestro Señor Jesús, para sus discípulos fue un gran modelo de muchas cosas. Él fue un modelo de predicación para los discípulos y todas las personas. Hasta que llegara Jesús, nadie predicaba o enseñaba las escrituras que eran tan complejas, que eran tan difíciles, tan profundas para algunos. Jesús llega y empieza a predicar con parábolas, empieza a predicar con ejemplos sencillos, como un sembrador, como una semilla de mostaza, y era un modelo de predicación para muchos. Para otros era un modelo de amor en acción. Él amó y empezó a amar como nunca antes nadie amaba en la tierra. Él, siendo hijo de Dios, se acercaba a los pecadores, a los que más sufrían, a los más necesitados, y todo eso lo veían los discípulos, los que lo seguían a él. Y era un modelo de cómo amaba a las personas, aunque no se lo mereciesen.
Y él fue un gran ejemplo. También fue ejemplo de sanidades, de milagros, como nunca nadie había hecho milagros de sanidad, de prodigios. Él los hizo y era un modelo para todos sus discípulos. Pero curiosamente, los discípulos no le pidieron que los enseñara a predicar. No le pidieron eso, aunque lo aprendieron de él. No le pidieron los discípulos a Jesús que los enseñara a sanar enfermos. No aparece registrado en la Biblia que enséñame a cómo sanar. Y sabes, pero sí registra la Escritura que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y sabe, los discípulos se movieron a pedirle al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y esto creemos que es movidos a que ellos veían cómo Jesús tenía una comunión tan profunda con el Padre Celestial que ellos la querían tener. Y esta serie llamada Dulce Oración, en cada entrega le diremos a Dios, enséñanos a orar. Enséñame a orar para tener una comunión tan profunda, tan verdadera, tan genuina, tan sólida como la tenía Jesús con el Padre. Recordando que Jesús vino a que nosotros sus hijos nos acercáramos al Padre. Y luego que resucitó y está en el reino de los cielos, en la presencia misma, hoy día Él es el camino para estar en la presencia del Padre. Entonces aprenderemos esto de cómo orar. Y ahí en Mateo 6 vemos como cuando la respuesta de Jesús a ellos es, bueno, ustedes orarán así. Aunque hay mucha gente que ora de forma con palabrerías, gritando en las plazas, creen que de esa manera van a ser oídas, ya tienen su recompensa. Y les dice, creen que porque por sus vanas palabrerías, por sus repeticiones cantaditas y estas cosas van a ser oídos. Le dice Jesús, ellos creen, pero ya tienen su recompensa. Ustedes cuando oren, apártense en su casa, cierren la puerta de su habitación y en intimidad órenle a su Padre. ¿A quién le dijo que le oraran? Y su Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Y ahí dice, y ustedes oren así, Padre nuestro, y usted se sabe lo demás. Y Dulce Oración, esta serie, está diseñada para que cada uno de los creyentes aprenda a tener tiempos de oración en donde se deleite, donde sea un disfrute en la presencia del Señor. Que no sea algo mecánico, algo que sea una carga religiosa, sino que sea un disfrute y que potencie tu relación con Él. Y hoy vamos a comenzar y quiero establecer el fundamento. ¿Con quién hablas? Podernos preguntar con claridad, ¿con quién hablas? Y esto es interesante porque no sé si a ti te ha pasado, que muchas veces no hay nada más incómodo para mí que alguien me llame por teléfono y converse conmigo y yo aún sin saber quién es y la persona sigue inspirada echándome el cuento. Y yo, disculpa, ¿con quién hablo? Y sigue hablando como si yo supiese quién es y tratando de adivinar quién es. No sé cómo hablar, si tener un tono familiar, puedo tener confianza o debo ser formal o puedo dar datos confidenciales porque me preguntan como que ¿dónde estás? ¿Y para dónde vas? Y no sé quién es algo incómodo. ¿Les ha pasado? Y no hay nada peor que hablar con alguien que no sé quién es. Por eso es importante establecer, saber con quién hablas, porque con quién hablas determinará el tono que debes usar. Por eso la pregunta es, cuando tú oras, ¿con quién hablas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás haciéndolo? Porque cuando tú sabes con quién hablas, vas a poder establecer el tono de tu conversación. Por eso es muy importante, demasiado importante. En cuanto a esto, hay un teólogo llamado A.W. Tozer que dice esto. Mira esto. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti, porque afecta todo lo demás en tu vida. Lo que tú pienses de Dios es lo más importante para ti, porque eso va a afectar todas las demás áreas de tu vida, incluyendo la oración. Por ejemplo, si tú ves a Dios, lo tienes a Dios en la mente, como un padre inestable emocionalmente, iracundo, que está pendiente de cuál es tu error para castigarte, es una perspectiva que tienes, lo estás viendo incompleto.
o si estás viendo a Dios como a Santa Claus, como quien le escribe una carta para que me dé regalos, pero luego dudo, ¿será que me estoy portando lo suficientemente bien para que Dios me dé esto? Y tengo eso en mente, tengo esa perspectiva de Dios, o lo estoy viendo como un genio, que cuando algo no puedo, tengo un deseo en mi corazón, voy a Él y froto esa lámpara en ese momento y busco para que cumpla mis deseos. Solo dame mis deseos. No sé, no me importa cuáles son tu voluntad, cuál es tu deseo. Quiero que cumplas los míos. ¿Cómo estás viendo a Dios? ¿O lo estás viendo como un tigre agazapado por ahí esperando que te equivoques para brincarte encima? Cualquiera sea la perspectiva que tengas, ideológicas o por tradición, lo más importante es cómo ves a Dios en tu mente, porque eso va a definir todas las demás áreas de tu vida. Y para poder ver a Dios, cómo ves a Dios es la base de tu oración. Y quiero que entiendas esto. Como tú ves a Dios es la base de la oración, porque cómo lo ves determinarás lo que hablas, lo que piensas, lo que crees. Y es interesante saber que orar no significa decir palabras sueltas al aire. Decir palabras al aire. Orar significa conectar tu corazón con el corazón del Padre Celestial. Y tiene que ver con que nosotros, como veamos a Dios, vamos a tener la base de la oración. Y tener la idea incorrecta de Dios o no conocerlo de verdad estorba en gran manera, tu relación con Él. Cuando no tengo claridad ni lo conozco bien, no voy a poder relacionarme bien con Él. Por eso, para verlo como es, tú debes conocer sus atributos, sus características, y podemos hablar de las más elementales. Dice la Biblia que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Él es omnipresente. ¿Sabe qué es eso? Omnisciente, que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo y no solamente en conocimiento, no solamente en teoría. Él sabe todo del pasado, del presente y adivina qué, del futuro. Él lo sabe todo. Es omnisciente. Y sabe, también es omnipotente. Todo lo puede hacer. Él es soberano. La Biblia dice que ni una sola hoja de un árbol cae sin que Él lo permita. Tendrá control del universo y de la creación. Y conocer esos atributos de Dios son claves, son fundamentales. También saber que Dios está ahí para nosotros y que Él está presente, no es como nosotros. Incluso ni el enemigo, dice la Escritura, que es omnipresente. Está atacando algún lugar y no, pero Dios está presente en todos los lugares y en todo tiempo. Otro atributo es eterno y muchas cosas más. Pero hoy quiero que establezcamos el fundamento. Comenzamos esta serie con un atributo que debes tener siempre en mente cuando te acercas a Él en oración. ¿Sabe cuál es ese atributo? Que la Biblia dice y enseña que Dios es bueno. Y Dios es bueno siempre. ¿Qué tal si lo decimos? Decimos, diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Y esto lo tienes que tener en mente siempre que vayas a ir a su presencia. Y vamos a aprenderlo juntos a través de varias implicaciones, varias cosas que debemos atender. Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Aunque no entendamos, aunque no estemos claros con algunas cosas, aunque cosas nos duelan o no, Él es bueno. Y vamos a verlo paso a paso. Ahora bien, si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? El mal es muy fácil de explicar. Lo difícil de explicar el por qué hay bien en el mundo. Y es saber que vivimos en un mundo roto. Es fácil de explicar el mal y vamos con eso. ¿Sabe por qué hay mal en medio de este mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Mira, vivimos en un mundo en constante deterioro. La Biblia dice que el cuerpo humano por fuera se va desgastando. La parte emocional de los seres humanos hoy día está en un punto crítico. A la gran epidemia son personas y familias llenas de depresión, de ansiedad, de crisis de pánico. Esto no se veía en la década de los 90. Se está viendo cada vez más y peor en este tiempo y en aceleración.
Porque la Biblia enseña que conforme lleven los tiempos finales, ¿sabes? La maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. También dice que habrá más amadores de sí mismos. Y esos amadores de sí mismos buscarán sus propios deseos, destruyendo a quien sea. Y por eso hay maldad en este tiempo. Hay maldad en el mundo. Vivimos en un mundo así. ¿Sabe por qué? Porque un día la humanidad decidió darle la espalda a Dios. Un día la humanidad dijo, no te necesitamos, lo quiero hacer a mi manera. Y sabemos las consecuencias que nos lleva de tomar errores por no tomar a Dios en cuenta. Y todos tendremos que pagar las consecuencias de nuestros errores por no tomar a Dios en cuenta. ¿Sabes? No te tomo a ti en cuenta, hago las cosas como yo quiera, a mi manera, conforme a mi soberbia, conforme a lo que yo sé. Y doy de espaldas completamente a Dios. Y eso está en decadencia. Por eso es bastante fácil explicar el mal. Un poco más difícil es explicar entonces, si estamos en un mundo tan colapsado, donde las publicaciones, donde hay más maldad, más perversión, tiene más like, más seguidores. Ese es el tiempo que estamos viviendo, donde se promueve lo malo más que lo bueno hoy día y va en aumento. ¿Por qué es más difícil de explicar? ¿Por qué en medio de ese mundo colapsado y caído hay destellos de bondad? ¿Por qué hay bueno? Porque hay cosas buenas que Dios permite, que Dios hace o que ocurren. ¿Sabe? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno y aparte de eso, Dios es bueno, pero no nos obliga a hacer lo bueno. Dios es bueno, pero no nos obliga a hacer lo bueno. Permite que a través de nuestro libre albedrío las personas decidan. Y hay personas que deciden hacerle mal a otros. Muchas personas a veces deciden hacerte mal a ti. Muchas veces yo he decidido hacerle mal a alguien con mis pensamientos, palabras o acciones. Por eso hay mal. Pero también en ese libre albedrío hay personas que deciden hacer lo que Dios dice, hacer lo bueno, seguir los principios. Incluso está escrituralmente demostrado que las personas tienen conciencia del bien y del mal porque el Dios lo estableció. Dios lo puso en sus conciencias y lo puso en su palabra. Por eso hay bien en este mundo todavía y habrá hasta su venida. Porque Él lo estableció. Y lo bueno y lo malo, esa conciencia de pecado, viene de más allá de nosotros, de fuera de nosotros, por encima de nosotros. Viene esa conciencia de pecado y lo que es bueno y malo y nosotros decidimos. Por eso es más difícil explicar el bien, porque las personas lo deciden. Incluso en cuanto a esto, Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la pérdida, a las perdiciones. Pero angosto es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y a la verdad. Y son pocos los que la hallan. Entonces está ahí. Pero vamos con esta implicación. Estamos hablando del atributo de Dios que es bueno. Como Dios es siempre bueno, sus planes para mi vida siempre serán. Dile a que está a tu lado, los planes de Dios para ti siempre son buenos. Los planes, los propósitos de Dios para ti, si Dios es siempre bueno, tiene que ver con que los planes que Él tiene para ti también son buenos. El enemigo, Satanás, como usted lo quiera llamar, sus planes son malos porque Él vive en la maldad, anda en maldad. Dios, si siempre es bueno, tiene planes para ti buenos. Y básicamente el plan de Dios es que tú conozcas el propósito. Y te lo adelanto, el propósito de Dios es que cada día más te parezcas a su Señor, a su Hijo Jesucristo. A que puedas perdonar como Él perdona. A que puedas amar como Él ama. A que puedas ayudar a otros, a pagarle a otros con bien aunque te hayan hecho mal. A poder ayudar a otros. El propósito de Dios en líneas generales tiene que ver con que tu vida se parezca más a Jesucristo, siendo hombre o mujer, siendo joven o adulto mayor. Que tu vida, tu manera dinámica de vivir se parezca a Jesús. Tiene que ver con eso. Y los planes de Dios son siempre buenos simplemente porque Él es bueno. Y vamos a deducirlo en su palabra. Jeremías 29:11 dice este versículo hermoso. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma ¿quién? El Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Mira cómo este versículo habla de oración, porque dice yo los escucharé. Él escucha a los que le hablan, a los que le buscan, ¿sí o no? Él le busca así. Y quiero que entiendas eso. Dios busca esto. Y a los que los busca, a los que le buscan, Dios los escucha y los planes que tiene para cada uno son de bien. Suena muy romántico, suena muy bonito, pero mira el contexto. Aprende esta parte. Dios Todopoderoso le está hablando al profeta Jeremías en un contexto cuando el pueblo de Israel literalmente le dio las espaldas a Dios y empezó a adorar dioses ajenos, empezó a hacer todo lo contrario intencionalmente de lo que Dios decía. Y por esa causa, un gobierno, un reino poderoso de ese tiempo llamado Babilonia, lo sitió y agarró a toda su población y la llevó cautiva. Y estaban ahora viviendo, luego de tener su propia tierra y su poblado bien en orden, por darle la espalda a Dios, la consecuencia fue que ahora vivían a las orillas de esa majestuosa ciudad llamada Babilonia, en un terreno aparte, en carpas, vivían ahí. Y estando ahora en medio de ese proceso, Dios les dice a ellos, mira, aunque ellos me dieron la espalda, y aunque ellos están caminando de espaldas a mí, mis planes para ellos son de bien. Dile que mis planes para ellos son de bienestar y no de calamidad. Dile que yo les tengo un futuro que no es este. Dile que yo les quiero dar un bienestar que no es este. Que aunque me dieron la espalda a mí, yo les quiero dar un plan. Y te tengo noticias. Puede que te sientas expatriado. Puede que te sientas viviendo consecuencias de tus errores. Pero el Señor te dice hoy, yo soy bueno y tengo planes de bien para tu vida. El Señor te dice hoy con esta palabra, tú eres mejor que esto. Tú eres mejor que esto, que vivir así. Si sigues mis planes, mira el amor de Dios. Si Dios es bueno siempre, porque estaban ellos facturando consecuencias de sus propias decisiones. Y en medio de eso le dice, tengo para ustedes un futuro, tengo para ustedes un bienestar, una esperanza viva, tengo para ustedes lo bueno si me escuchan de todo corazón y siguen mis planes. Y para conocer esto de la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, mira lo que dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que le temen. Dios ha reservado bondad, todo lo bueno a todo el mundo, a los que le temen. ¿Sabe quiénes son los que le temen? Son aquellos, no que le temen es aquel que tengo miedo que me castigue, que me parta un rayo. No habla de eso. Está hablando de los que le temen, de los que tienen un respeto reverente a Dios, de los que lo toman en cuenta siempre, de los que lo colocan en primer lugar. Una persona que teme a Dios es aquella persona que dice, Dios, tú estás por encima de cualquier otra persona en mi vida, aunque ame personas. Señor, tú estás por encima de cualquier cosa, por encima del dinero, por encima del trabajo. Esa persona teme a Dios. La Biblia ha enseñado que Dios bendice a un pueblo cuando ese gobernante es temeroso de Dios. Que Dios bendice a una familia cuando sus padres son temerosos de Dios. Que Dios bendice un lugar de trabajo cuando los que lo dirigen, cuando los gerentes, cuando los que están liderizando tienen temor de Dios. Y es clave entender que Dios ha reservado gran bondad para los que le temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti, oración, en busca de tu protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Dios te va a bendecir ante la mirada de la maldad que te rodea. Pero cuando yo entiendo y me muevo en el temor de Dios, me muevo y entiendo que ahí debo ver. Mira, grande es su bondad para los que le temen. Es grande. Como Dios es bueno, Él desea cumplir su propósito en ti. Dios es bueno y Él quiere cumplir un propósito hermoso en ti. Sigue leyendo conmigo esta escritura, porque vamos a un versículo que llamamos versículo de oro. Y cuando digo de oro, debes memorizarlo. Romanos 8:28 dice,
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Esto es para todo el mundo. Para los que le aman, Dios dispone todas las cosas para su bien, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y para que lo entiendas mejor, esta palabra dice que Él va a tomar todas las cosas amargas, dolorosas, desagradables de tu vida y las va a usar para tu bien. Cuando estamos amándole, y amor tiene que ver con relación personal, no tiene que ver con religión. Tiene que ver con una relación unipersonal. Si yo le amo todas las cosas que no entiendo, las amargas, las dolorosas, las que me duelen, Dios las conecta y terminarán ayudándome para mi bien. De los que me aman y para hacerme caminar en su propósito, para ayudarme a andar en sus caminos. Si tú decides corresponderle a su amor cada día, este versículo es para ti. Si tú decides amar a Dios por sobre todas las cosas te ayudarán para bien conforme a su propósito. Y esto es clave e importante. Para que entendamos este versículo, contábamos una historia especial. ¿Sabes? Trata de una mujer, una muchacha, específicamente de unos 22, 23 años, la cual estaba sumamente enamorada de su novio. Era el hombre de su vida para su corazón. Y ella estaba con él ya planificando un futuro. Ella estaba viendo vestido de boda, tenía fecha ya proyectada y la familia estaba como que emocionada, proyectando ese gran día. Pero llega un momento donde este joven, el hombre, su novio, le dice: se terminó todo. Y se fue del país. Y ella quedó con su corazón devastado, roto. Ella quedó con una profunda tristeza, aún estando en la iglesia, en los caminos de Dios. Y ella sentía que su vida estaba desmoronándose. Y sabes, ella tiene una abuela, con la cual habla mucho. Y sabía toda la familia que estaba pasando por este proceso y este punto crítico. Y ella busca a su abuela y la abuela la llama a su casa. Y le dice: ven, hija, cuéntame qué pasa por tu mente mientras pasas esto. Cuéntame lo que siente tu corazón. Mientras aquí en la cocina, la sentó en el desayunador, mientras yo aquí te preparo una torta, mientras te preparo un pastel. Y la muchacha empezó a conversarle. Bueno, abuela, me siento así. Y la abuela coloca los huevos en un bol y busca una cucharilla y agarra la clara y le dice: prueba, hija, prueba. Por favor, abuela, eso es desagradable, crudo. Prueba. Y la muchacha prueba. Y sigue hablándole lo que siente su vida, lo que siente su corazón. Y la abuela agarra un poquito de vainilla cruda. Prueba, hija, prueba. Y ella: así, abuela, cruda, eso es amargo, prueba. Y probó. Y la muchacha... Y sígueme contando, y le sigue contando lo que siente su corazón, los padecimientos de su vida. Y la abuela agarra un poquito de bicarbonato de sodio. Le dice: saca la lengua, hija, para echarte una pizquita. No, saque la lengua. Y le dio: duele aquí. Dale, traga. Sígueme contando, mi amor. Y sigue la abuela preparando sus cosas y llegó al límite. Agarró una cucharada de harina. ¿Harina? Y se la metió en la boca. Agarré, y no sé cuántos recuerdan cuántos llegaron a esa hermosa infancia donde agarramos una cucharada de leche en polvo. Sabroso, ¿verdad? Pero ella con harina escupió. No lo puedo asimilar, no lo puedo tragar, no me pasa. No, tranquila, sigue, mi amor, sigue. Y ella le dice: ya escupiste, límpiate. Y le dice la abuela: mi amor, así hace Dios con nosotros. Muchas veces pasamos situaciones amargas, desagradables, que no podemos asimilar, pero Él las une para nuestro bien. Déjame prepararte esto. La metió en el horno y luego que la torta estuvo lista le pica un pedazo y se la sirve con una taza de café con leche espumosa y le dice: pruébamelo. ¿Cómo me quedó? Excelente, abuela. ¿Sabes? Así hace Dios con tu vida si le amas y confías en Él. Así hace Dios con tu vida. Puede que hoy estés sintiendo un punto amargo.
Puede que estés sintiendo algo que no puedes procesar, que no te pasa. Hoy puede ser que sientas algo doloroso. Confía, ama a Dios por sobre todas las cosas y Él te servirá tremenda torta. Me brinda un pedacito, mi hermano, por favor. Es importante saber que los planes de Dios van más allá, que Él conecta todo para nuestro bien de los que le aman, de los que intencionalmente quieren sumar pasos en su propósito. No es para todo el mundo. Hay una premisa que quiero que el pueblo de Dios entienda. Todo lo que Dios hace en mi vida, lo hace por mi bien. ¿Qué tal si lo decimos todos al mismo tiempo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Todo, aunque no entiendas, aunque estés pasando por la vainilla cruda, todo lo que Dios hace, lo hace por mi bien. Y oído, esto es muy fácil decirlo cuando las finanzas abundan. Esto es muy fácil decirlo cuando la salud está firme. Es muy fácil decirlo cuando nuestros seres queridos están cerca y saludables. Pero se requiere un nivel espiritual, una relación verdadera con Dios para decir esto cuando hay escasez, cuando la enfermedad toca la puerta y tu cuerpo, cuando alguien que amas ya no está, y poder decir, sí, todo lo que Dios hace en mi vida, lo hace por mi bien. Es poder llegar a ese punto. Me duele, sí, pero eso no significa que Él deje de ser mi Padre, que Él deje de ser mi Dios. Con esto veamos la siguiente implicación. Como Dios es bueno, siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Imagínate que Dios te diera lo que tú te mereces por tus errores. Voy a mi vida, la mejor vida que conozco es la mía. Yo me imagino que Dios me pagase a mí por los males que hice, no estuviera aquí. Creo que ni siquiera estuviese vivo si me diese lo que yo mereciera por mis errores. Dios es tan bueno que a sus hijos no les da conforme a lo que merecen, sino conforme a lo que necesitan. Y imagina eso tan tremendo y tan poderoso, porque es conocer a Dios de una manera tan personal, tan particular, como un padre a un hijo y como un hijo a un padre. Por ejemplo, ¿cuántos padres hay en esta sala hoy? Levante su mano. O mamá, excelente. ¿Sabe? Todos nosotros con nuestros hijos, todo padre, toda madre que diga sí siempre a sus hijos es un padre irresponsable. No ayuda para bien. Todo padre y toda madre que le diga sí a todo, no lo está haciendo bien, aunque crea. ¿Por qué? Porque muchas veces mis hijas me han pedido cosas que pueden autodestruirlas y que solo el padre lo ve, el hijo no. Muchas veces nosotros nos empecinamos en pedirle algo a Dios, en algo con Dios, que Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, puede autodestruirnos. Incluso, ¿cuántas veces un hijo o tú en tu condición de hijo te ha pedido o hemos pedido cosas que creemos que necesitamos, pero realmente no necesitamos? Y nos hace daño. Y es entender que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y muchas veces le llegamos a Dios, Señor, tienes que darme esta bendición porque yo me lo merezco. Y el Señor te diría, recuerda que todo es por gracia. Es por gracia, y gracia significa un favor inmerecido. Yo estudiando esto me imaginaba, y esa conversación con el Señor, yo diciéndole tal vez en algún punto de mi inmadurez, Señor, yo me merezco esto, creo que me he esforzado lo suficiente. Y el Señor respondiendo a mi corazón, ¿y tú crees que yo merecía morir en la cruz? Yo no merecía derramar mi sangre en el madero, pero necesitaba hacerlo para perdonar tus pecados y de todo el pueblo de Dios. Y Dios no nos da conforme a lo que creemos que merecemos. Él nos da a lo que Él sabe que necesitamos. Y es saber esto a través del Salmo 103, versos 10 y 12. Mira y conoce a Dios. A Dios se conoce a través de su palabra, no a través de la imaginación, ni a través de la mentalidad de otros. A Dios se conoce a través de su palabra. Conozcámoslo a través de su propia palabra. No nos castiga por nuestros pecados. Está hablando de los que se relacionan con Él, de los que le buscan.
Y dice, no nos trata con la severidad que merecemos. No sé cómo esto choca con tu idea de Dios hasta ahora, que nos tiene que pagar, tiene que castigarnos por lo que hicimos. Tiene. Y entender que en la Biblia dice que no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable, que es gracia, hacia los que le temen. ¿Hacia quién? Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Dios nos ama tanto que nos separa de eso que nos hace daño, y su amor inagotable es incalculable, no se puede calcular, y Él está disponiéndolo para los que le temen, para los que le buscan, y saber que no nos castiga como nos mereciéramos, porque Él no piensa como hombre, como persona. Cada uno le puede pagar a otro conforme a la maldad que yo veo. Dios le paga a la gente conforme a la bondad que Él tiene, siendo justo y siendo verdadero. Es entender que aunque tenemos que sufrir las consecuencias del pecado, con esto ni la palabra ni yo estamos suavizando el pecado. Tienen que vivir consecuencias de sus pecados, de las decisiones erróneas, como el pueblo de Israel. Busca toda historia en la Biblia que le dieron la espalda a Dios, Dios lo perdonó, pero tuvieron que pagar sus consecuencias en la tierra. Pagaron sus consecuencias. Por eso los mandamientos, los preceptos, los principios de Dios son tan importantes. ¿Por qué? Porque Dios los estableció para que tú no sufras las consecuencias de tus errores, más bien disfrutes las bendiciones de su reino. Cuando tú sigues su palabra, no haces a Dios más Dios, te haces a ti más hijo de Dios, más hija de Dios. A pesar de nuestras consecuencias, Dios dice, quiero caminar contigo. A pesar de tus errores, Dios dice, quiero que estés a mi lado, que permanezcas en mí. Y lo podemos ver a través del contexto y el versículo siguiente. En Salmo 51 hay algo donde David y ese jovencito siendo pastorcito de ovejas, que luego fue rey al pasar venciendo un gigante, y hoy día en ese momento ya tenía un ejército que vencía a todo ejército que se atravesara, estaba en ese punto. El rey David escribe lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios. Y esto lo escribe con música, que es un salmo. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y esto se suena muy bonito, pero quiero que entiendas en medio de qué contexto lo dice David. Y ocurre esto. David, esta es la historia. David está ya acomodado en su reino, vive en el palacio y no hay ejército que pueda enfrentarse porque son los más equipados y los más ganadores. Y decide un día, aunque hay una batalla, él no ir, sino quedarse en el palacio. Y estando en la azotea, ve de lejos una de las casas aledañas por la ventana una mujer hermosa bañándose. Y fue seducido, la mandó a buscar, y por mandato tuvo un pecado sexual con ella, se llegó a ella. Luego ella le informa que quedó embarazada y él empieza con sus propias fuerzas a tapar su error. ¿Sabe qué voy a hacer? No, está bien, mándenme a buscar. Ella era esposa de uno de los oficiales de su ejército que estaba en el frente de batalla. Y dice, mándenmelo a buscar y le vamos a decir que le vamos a dar días libres para que se pueda ir a su casa, se acueste con su esposa y ¡pum! Un bebé, es de él. Y manda a buscar al hombre y lo pone al frente. Mira, te vamos a dar unos días, lo has hecho bien, te has entregado a la causa del reino y quiero que te vayas a tu casa a pasar llégate a tu esposa. Y él, con un alto sentido del deber, el oficial le dice, no, mi rey, no está bien que yo esté allá disfrutando de los brazos de mi esposa, comiendo bien, y allá estén mis compañeros en el frente de batalla. Y los preceptos del ejército me permiten que yo me resista a esa orden y vuelva a mi frente de batalla. Y aunque lo intentó persuadir, el hombre regresó al frente de batalla. David, ¿qué hizo? Envió una carta al comandante. Mira, ¿qué van a hacer? Busca el punto más crítico del combate. Coloquen a este hombre al frente y luego déjenlo solo.
¿Qué ocurrió? Lo mataron. Y ahora David está enredado en dos pecados horribles: adulterio y asesinato. Todo envuelto en una maraña de engaños y mentiras. Eso hace el pecado con nosotros. Te aseguro que cuando David la vio y se sedujo, nunca pensó que eso llegaría a eso. Y eso pasa cuando por un momento le damos la espalda a Dios. ¿Y qué ocurre? Pasó las consecuencias de su pecado. Un profeta amigo de David le dice: mira, David, lo que has hecho es terrible, es abominable. Hiciste como que un hombre rico que todo lo tiene busca a un hombre pobre que tiene una sola ovejita y se la mata y se la come. Así has hecho. Y él cayó en arrepentimiento. Esa mujer embarazada que quedó con él luego de esto, ¿sabe? Él quedó acostado boca abajo, llorando al Señor en arrepentimiento por 3 días, porque ese niño nació enfermo y terminó muriendo. Y luego, en medio de ese dolor, entiende David que se arrepintió de corazón, siguió caminando con el Señor, y ¿sabe qué? Esos pecados más nunca los cometió. Por eso dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios, que era un corazón arrepentido de corazón y de verdad de restauración. Y en medio de eso escribe esto: borra las manchas de mi pecado, ayúdame. Y quiero que entiendas esta buena noticia, que a pesar de sentir culpa, porque el hombre sentía culpa, y puede que tú la sientas hoy, culpa por tus errores, culpa porque te dejaste enrollar en esa maldad, sin darte cuenta, no era tu primera intención, pero ya caíste en un pozo profundo. A pesar de sentir la culpa por tus errores, puedes pedir perdón, ampararte en el amor de Dios y Él te responderá. Aplaude su gloria. Y esto es para asimilarlo en el corazón. Y para que podamos ver que Dios nos ayuda es cuando más lo necesitamos. A Dios nos ayuda siempre, pero le encanta ayudarnos cuando más lo necesitamos. En Hebreos capítulo 4, el saber por qué y con qué intención puedo llegar a su presencia, lee esto claramente. En Hebreos 4:14 en adelante dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, entró en el cielo, aferrémonos a lo que creemos, a nuestra fe. Nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades. Él las comprende porque enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Así que acerquémonos con confianza. ¿Cómo nos vamos a acercar? Acércate con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos. El recibiremos es bueno, pero allí es la clave. Allí, en su presencia, allí, en su trono, delante de Él, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Familia, iglesia, es poder entender en tu corazón que si tienes una relación con Dios, puedes entrar confiadamente al trono de tu Padre y decirle: Señor, aquí está mi corazón, ayúdame. Y Él tendrá oportuno socorro para con cada uno de nosotros. Esto es tan poderoso, tan importante, que entender que Dios, muchas veces le decimos a Dios: Señor, es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. Él te diría: te comprendo. A él lo humillaron, lo traicionaron, le mataron un hijo, a él lo engañaron. Él te comprende, Él nos comprende y podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Y allí, ese allí es importante, si tiene Biblia subráyalo. Y allí significa en su presencia, derramando tu corazón en ese lugar secreto de oración, y allí encontrarás gracia, misericordia y oportuno socorro siempre. Quiero que leas conmigo la siguiente implicación. Como Dios es siempre bueno, puso mi bien sobre su propio bien. Dios siempre es bueno, y como siempre es bueno, Él puso nuestro bien por encima de su propio bien. Y lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, si tú fueras un pastor, una persona que cuida ovejitas, ¿eres capaz
de dar tu vida por una de las ovejitas que se descarrió, que se fue? No hemos visto el primero que haga eso. Tampoco se ha visto un gobernante que entregue su vida por sus gobernados. Tampoco se ha visto un rey, ni de este tiempo ni del antiguo, que entregue su vida por sus súbditos. Solo esa historia verdadera de Jesucristo, hecho hombre, entregándose por los que les aman y le buscan de verdad. Solamente esa historia, ¿sabes? Y Él puso nuestro bien por encima de su propio bien. No teniendo delito, no teniendo pecado, pagó el precio sin merecerlo por los que lo merecíamos, por lo que nos tocaba. Y el Señor Jesús, conociendo su corazón, mire lo que dice Juan 10, desde el verso 14. Él dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. ¿Sabe? Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. ¿Cuál es la palabra más clave ahí? Conocer. Y conocer es relación con Dios. Habla de relación. Los que me conocen y yo les conozco, por ellos entrego mi vida. Por ellos entregué mi vida. Por los que escuchan mi voz. ¿Sabe esa parte de mis ovejas? Mis ovejas son las que reconocen la voz del pastor. Las que reconocen la voz de Dios. Los que reconocen la instrucción de Dios en sus vidas. Para eso Dios coloca su bien por encima de su propio bien. Y esto tiene que ver con su bondad, tiene que ver con su amor inagotable. Y conociéndolo un poco más, mira esta carta que Pablo le escribe a los que están en Corintios y les dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Para que nosotros podamos estar en una correcta relación con Dios por medio de Cristo, tenemos que asimilar que Él puso nuestro bien por encima de su propio bien, que Él fue la ofrenda entregada por nuestros pecados. Y es valorarlo en tu vida, valorarlo en tu manera de vivir. A los que siguen a Cristo hay un momento en que Dios los llama amigos. Escúchame esto, toda persona que decide relacionarse con Dios y empieza a conocerlo, puede que te sientas que estás apenas conociendo a Dios, sigue caminando con Él, sigue siguiendo su palabra, sigue relacionándote con dulce oración, con lectura de la palabra, y entiéndase esto: nadie puede tener una correcta relación con Dios sin dedicar tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a escucharle hablar, porque oración no es un monólogo. Es dejar que Dios te hable a través de su palabra y a través de los toques del Espíritu que coloca en tu corazón. Si yo no tengo eso, no tengo relación con Dios. Simple. Si fomento eso, establezco una relación con Dios, verdadera, genuina, poderosa, vívida en nosotros. Y ahí está la clave, el que nosotros podamos saber que Él se entregó. Y palabras mismas de Jesús en Juan 15:13. Guárdalo en tu corazón. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y Jesús les dice, o nos dice: mira, ustedes caminan conmigo. Ya no los llamo esclavos para que hagan lo que yo digo nada más. No los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y ahora yo doy la vida por ti, amigo. Yo doy mi vida por ti, amiga. Y eso habla de relación personal. Es entender que si caminas con el Señor, llegará un punto donde te harás amigo de Dios. Dile a que está a tu lado: fomenta una amistad verdadera con Dios. Dios es tu amigo. Decirle: Dios es tu amigo. Y este clase de amigo, ¿sabe este clase de amigo? No este amigo que hemos tenido algún momento, que es el alcahueta que llaman, ¿no? No, estamos hablando de este amigo todopoderoso. Y este versículo siempre me recordará a un cuadro que estaba en la casa de mi abuela en las 40, donde había una imagen de Jesús en perfil, donde decía: Jesús, amigo que nunca falla. ¿Cuántos recuerdan ese cuadro o algo así? Y eso siempre desde mi niñez me llegaba al corazón. Y me fallaba mi amigo Tato, el de la infancia, me fallaba mi amigo tal, pero yo sabía que tenía un amigo que nunca fallaba. Y su nombre es Jesús.
Y es saber en tu corazón de que este amigo siempre va a poner tu bien por encima de su bien. Y él quiere relacionarse contigo. Y a él le hablo. Recuerda, el principio de esta serie o de esta entrega es: ¿con quién estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿Con quién te estás relacionando? Saber esto de verdad. Saber esto. Ahora, hay algo que debemos enterarnos en cuanto a la dulce oración, en cuanto a la relación con Él. Dios no le dice sí a cada petición. Se acabaron los amén. ¿Y amén? Se acabaron los amén, amigo Nelly. Dios no le, entérese, Dios no le dice sí a cada petición. Y porque Dios es Padre nuestro, y un padre que le dice sí a todo no es un verdadero papá, o no lo hace responsablemente bien. Y entiéndase esto, entérate que hemos tenido a Dios para que Dios existe. Algunos dudan que Dios existe. Y si existiera, está para que les diga sí. Mira la distorsión. Y es entender que Dios no va a cambiar su naturaleza por mis deseos. Es entender que Dios no le dice sí a cada petición. Dios responde algunas veces con un sí. Dios responde algunas veces con no. Y Dios responde algunas veces con un espera. Pero ¿qué ocurre? Los que tenemos hijos pequeños sabemos que los niños pequeños no diferencian un no de un espera. Para ellos un espera en su corazón significa un no. Y eso tiene un nombre: inmadurez. Y yo me he visto reflejado así. Me ha pasado a mí así. En cosas que siento en mi corazón, que Dios me está diciendo espera, yo me pongo tenso por dentro y deduzco que es un no y empiezo a cuestionar, empiezo a hacer. Y sabes, Dios nos está mostrando, o a mí específicamente en este caso me muestra: mira, debes madurar en esa área. Todos tenemos áreas en que madurar. Si sientes que Dios te ha dicho un espera y estás pataleando porque crees que es un no, tienes áreas que madurar y entender que es así. Ahora, cuando un padre dice no, lo dice clarito, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tu papá terrenal algún día te dijo no? A mí mi papá me decía que no en el cuarto, mi mamá escuchaba en la cocina. No. Y si era un sí, era un poco más silencioso. Sí, pero que quede entre nosotros. ¿O no? Pero Dios, yo veía en mi corazón tantas cosas que buscaba cuando Dios me decía no rotundamente. Pero cuando era un espera, dudaba y no entendía. Si hay relación con Dios, si quieres establecer una dulce oración, debes saber que a veces dirá que sí, a veces dirá que no, y a veces será una espera. Y en todo eso confío en que Dios siempre es bueno y siempre, que Dios siempre va a ser bueno. Amén. Porque tiene los planes para mí de bien. Para que entendamos un poco esto, Jesús mismo lo explica. En Lucas 11 dice: ustedes, los que son padres, los que levantamos la mano, si sus hijos le piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? No. O si le piden un huevo a su hijo, ¿le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, gente mala, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Señor está diciendo: ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿En qué momento aplica, en qué momento no? Ustedes saben. ¿Cuánto más el Padre Celestial sabrá en qué momento decirte sí, en qué momento decirte no y en qué momento decirle espera? Dile que está a tu lado: Dios a veces dice espera. Pero ponle la mano así: espera. Aprende a deducir eso y confía. Y lee esto conmigo, o más bien escucha esto y guárdalo en el corazón. La razón por la cual Dios dice no, dice sí o espera, es porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos mejores que los nuestros. La Biblia dice en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son de distantes, así como son distantes los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios de distantes de Él de los nuestros. Él dice en cuanto a la comprensión, en cuanto al propósito, en cuanto a lo que Él quiere, así de distantes son. Por eso confío en Él. Cuando yo tengo una perspectiva aquí terrenal, que veo lo cerquita, Él tiene una perspectiva panorámica y sabe lo que viene y sabe lo que no viene y sabe lo que es mejor para mí.
Familia, tenemos cómo avanzar. Y quiero llegar a esta última implicación, y aquí me acompaña el salmista. En cuanto a como Dios es bueno, como Dios es siempre bueno, nos invita a vivir siempre con Él. Dios es tan bueno que te invita a ti, aún con delitos y pecados, a un muerto que significa separado de Él, nos invita a vivir siempre con Él. ¿Sabes? Debemos valorar y debemos entender lo que realmente significa la vida eterna. Y la vida eterna es la razón por la cual vino Jesús. Vida eterna tiene que ver con una relación con Él siempre. Que aunque tengas que partir de este mundo y tu espíritu se separe del cuerpo y entierren el cuerpo físico, estarás en la presencia del Señor y vivirás en Él. Vivirás con Él, permanecerás en Él. Es saber que eso ocurrirá en las personas que le aman. Que como Dios siempre es bueno, Él nos invita a vivir con Él siempre. Y esto es importante, porque hay cosas que ya Dios aseguró para ti y para mí, pero eso es en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Hay cosas que ya Dios aseguró para nosotros, que no es para este plano terrenal, porque la tierra no es el cielo, no es la presencia del Señor. Y es saber y valorar esto con todo el corazón. Y esta parte de la carta que le escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los que están en Tesalónica, en 2 de Tesalonicenses 2, dice: nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno. ¿Qué nos dio? Consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Nos dio una esperanza maravillosa. Esto nos deja saber que Él nos dará el consuelo que en esta tierra no podremos conseguir. Que viviendo con Él siempre, en su presencia en la eternidad, hay cosas que en consuelo aquí en la tierra no alcanzarás completamente. Que eso solo está reservado para cuando estés en su presencia. Y Él te invita a vivir con Él siempre. Es tan bueno que te invita a vivir con Él, a que establezcas una relación personal y genuina con Él. Y te hablaba de versículos de oro. Quiero cerrar con un versículo de oro que debemos memorizar y tener claro en el corazón, el cual es Salmos 23. En el verso 6 dice: ciertamente o verdaderamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán cuando todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. En la casa del Señor viviré para siempre. Y esto no solamente se trata de vivir en 4 paredes llamado templo aquí. Está hablando de vivir siempre en su presencia, de tener todos los días comunión con Él, relación con Él, conexión profunda con Él, en la intimidad de tu cuarto, también en congregación, porque la Biblia enseña que a Dios le agrada que habiten los hermanos juntos y en armonía. Ahí derrama Dios ¿qué? Bendición y vida eterna, que es relación con Él siempre. Y dice que a Dios le agrada que le adoremos en gran congregación. Por eso dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque dice que este debe ser una determinación del corazón. Ciertamente, nadie tiene que venir a convencerme, yo no dudo más, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me acompañarán siempre, todos los días de mi vida, y yo determino que en la casa del Señor viviré para siempre. ¿Cuántos vivirán para siempre en la presencia del Señor? ¿Cuántos deciden en el corazón vivir para siempre en Él? Vivir en Él, con Él y por Él. ¿Sabes? Esta decisión nadie la puede tomar por ti. Solo tú puedes tomarla. Señor, yo decido vivir, aceptar tu invitación, de que sé que como tú eres bueno, me invitas a vivir contigo siempre. Hoy digo sí a tu voluntad. Si eres una persona que nos visita por primera vez, recibe esta invitación no de parte de un pastor, no de parte de una iglesia,
de parte de Dios a través de su palabra, que hoy toca tu corazón y te dice, ¿quieres vivir conmigo hasta la eternidad? ¿Quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Quieres que sepas que pase lo que pase, estarás conmigo? Hoy es el día. Recibe a Cristo en tu corazón. Vengo a llamarte de parte del cielo, de parte de Dios en tu vida terrenal y decirte hay esperanza. Hay cosas buenas que Dios ha preparado para ti, pero depende, está a la distancia de tu decisión, está a la distancia de tu determinación. Dios no va a violar tu libre albedrío, Dios no va a violar tu libre decisión. Te pregunto, ¿qué decides hoy? ¿Abrazas a Dios en tu corazón? ¿Quieres recibirlo en tu vida y decirle, Dios, quiero pertenecer a tu reino? Yo quiero formar parte de tu familia. Quiero vivir contigo. ¿Sabes qué te dice el Señor? No importa tu pasado, no importa tus pecados. Te invito, ven a casa que yo te he preparado un lugar en la mesa. El Señor te dice, siéntate conmigo. Yo comparto el pan contigo. Y esto no es romanticismo para adultos. Esto es revelación de la palabra de Dios, diseño y propósito de su palabra para nosotros. Por eso agarra peso el entender que una persona que no tiene a Cristo en su corazón vive sin sentido, vive vacía, vive sin propósito. Podrá meterse de lleno a la brujería, a la idolatría, al dinero, y siempre tendrá un vacío inexplicable, porque solo Dios hace a la persona feliz. Solo Dios en una vida te hace un verdadero ganador, aunque a veces llegaste segundo. Solamente Dios te puede ayudar a ver la vida en bendición y con propósito. La invitación está abierta hoy. No viniste por casualidad. ¿Sabes? Fue el Rey quien te mandó a llamar. No viniste por la invitación de alguien humano. El Espíritu Santo te trajo para preguntarte ahí sentado. Nadie te va a avergonzar. Para preguntarte, ¿quieres vivir conmigo siempre? ¿Me aceptas como tu Señor y Salvador? ¿Entiendes mi amor inagotable? Cuando oras, ¿sabes que soy bueno? Que aunque pases por tiempos amargos, difíciles, si caminas, me amas, de verdad, yo uniré todo para tu bien. Hoy no haremos algo rimbombante ni emocionante. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y por favor coloca tu mano en el corazón. Y vamos a hacer una oración de fe para recibir a Cristo en el corazón. Esto solo lo ven tú y el Señor. Si estás ahí, repite con tu voz audible que se escuche. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Digo sí a tu voluntad. Abrazo tu amor, que aunque no lo merezco, tú sabes que te necesito. Dile, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Digo sí a vivir contigo para siempre. En tu casa, en tus caminos, viviré por siempre. Te pido perdón por todos mis pecados. A partir de hoy, quiero ser tu hijo de verdad. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.